La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tardar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la salud y las pensiones? Nos acompaña el licenciado Arismendi Díaz Santana. Él fue el primer gerente de la Seguridad Social, pero él sigue activo en su fundación Seguridad Social para Todos. Arismendi, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente reiterarte a ti, a Jacqueline, el interés sostenido en que el pueblo dominicano conozca mejor la seguridad social para que pueda ejercer mejor sus derechos. Exactamente. Arismendi publica de semanal una especie de análisis sumamente Yo interesante. le llamo mensaje, pero son mensajes. Pero en el último tú planteas que se hizo una encuesta y en donde hay una satisfacción, cosas raras, de la gente hacia el servicio privado de salud, que es caro. Sin embargo, no hay satisfacción ante el servicio de salud público, que es gratuito. Así es. Tú sabes que se publicó recientemente el Plan DES 2030, el Plan Estratégico de Salud 2030, que antes se llamaba el Plan Decenal de Salud, ¿verdad? Y en ese documento, yo reconozco el valor que tiene el documento y el hecho de que señale textualmente que el 55% de la población que ellos entrevistaron dicen que no están satisfechos con los servicios públicos y en contrapartida el 55% de la población entrevistada dice que está muy satisfecha con los servicios privados. Entonces nosotros como fundación preguntamos, oye, pero eso es una información que no puede pasar por alto, que no se puede simplemente cualquierizar como un dato más. Debemos hacer un alto y preguntarnos por qué la población dominicana prefiere una medicina privada cara antes que una medicina pública gratis, vamos a decirlo así. Y además, ¿qué tenemos que hacer para revertir esa situación? Porque tú sabes que detrás de una medicina privada cara hay un gasto de bolsillo que está mermando la capacidad adquisitiva de la población, sobre todo de las familias más pobres y vulnerables. Entonces yo creo que es necesario convocar a la sociedad de alguna manera, y ustedes lo están haciendo ahora correctamente en este sentido, para que analicemos entre todos qué es lo que está pasando. Porque yo no le veo ningún futuro, Ramón, a la salud dominicana mientras el sector público siga ofreciendo servicios de tan pobre calidad que ni siquiera los más pobres lo quieren aceptar. Hay un estudio de ADESA que también cita ese documento y que yo voy a traer en otro momento, en donde dice textualmente, dice, la población va a los hospitales públicos solo en extrema necesidad económica, porque cuando llega al hospital no sabe si va a encontrar al médico que lo va a atender. Oye, esa es una expresión, esa es una síntesis de tanta fuerza que debiera conmover a la sociedad dominicana. Don Arismendi, cuando usted habla de pobre calidad en los servicios de salud públicos, ¿se refiere a qué? ¿A la falta de compromiso del personal que labora en esos centros, a la falta de insumos, falta de un plan estratégico de servicios, de protocolos, o a todos los anteriores? A todos los anteriores, como diríamos. Pero fundamentalmente yo señalo lo siguiente. Una cosa muy elemental, que no señalo ese artículo, pero que viene en el próximo. Si tú analizas el componente del presupuesto del Servicio Nacional de Salud del año pasado, que es el que se conoce y el que todavía no se ha ejecutado completamente, ya se ejecutó, el 83% de ese gasto es solamente para pagar personal. El Servicio Nacional de Salud tiene registrado, ahí está la información, el que quiera comprobarlo, que entre a internet y la busque por sí mismo, 24.727 médicos. Entonces, si el médico es lo fundamental en la prestación del servicio, y si la gran mayoría de los recursos se dedican a eso, tiene que haber una responsabilidad de ese sector en la baja calidad de los servicios. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Jacqueline? Es que si yo dedico el 83% de mi presupuesto a una cosa, en este caso salarios, y además de eso un 6 o el 7% en otros servicios, ¿qué queda para brindarle a la población? ¿No hay para medicina? Por eso es, fíjate, nunca ha faltado dinero para pagar una nómina hipertrofiada, pero siempre falta para medicina, para insumos, para placas,
para rayos X, para mejorar la planta Cama, eléctrica, etcétera. para darle mantenimiento a los hospitales. Muchos directores de hospitales se ven tan presionados por la población, porque hay mucha gente buena ahí en salud pública, que tú ves que a veces los hospitales están súper endeudados, Sí. 40 y 50 y hasta 60 millones de pesos endeudados, porque no les llega el dinero suficiente para resolver y tienen que buscar de alguna manera para atender a la gente. Y aún así no la pueden atender bien. Jacqueline, la respuesta es la siguiente. Es verdad que el servicio supuestamente es gratis en los hospitales públicos, pero resulta que cuando no hay placa, entonces te dicen, mire señora, nosotros no le podemos hacer ese análisis porque no tenemos placa en este momento, vuelva dentro de 15 días a ver, llame a ver si viene. Ahora, si usted quiere ahí enfrente, el médico que trabaja aquí es dueño de un negocio que hay ahí enfrente, ahí le sacan la placa, páguela y venga que nosotros lo atendemos. Ahí está la realidad dominicana, Ramón. Pero el problema es que hay médicos que no trabajan, Arismendi. Sí. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Un doctor Sarita, Melo Sarita, de un hospital de Samaná, dijo que en su nómina habían 250 médicos nombrados. Número uno, dijo él, está en los periódicos, ustedes lo pueden comprobar. De esos 150, solo existen 125. O sea que hay 125 que están cobrando dinero mensual y que luego van a tener derecho a una pensión y que no trabajan. Y además él está diciendo y quejándose con razón. Perdón, de 250 se asisten 125. Sí, la mitad. La Dice mitad. él. Entonces le dice que él se queja y nosotros lo apoyamos como fundación, de que esos 125 que están trabajando están forzados porque tienen que hacer el doble del trabajo, porque los otros no trabajan. ¿Por qué se Entonces, produce esa situación, don Arismendi? ¿Quién es el que está llamado a decirle, mire, ese es su horario y tiene que cumplir? Las autoridades, salud pública, pero por encima de eso están los que verdaderamente mandan en el sector salud. El Colegio El Médico colegio Dominicano. médico, sí. Mire, aquí ha aparecido, y vuelvo y repito, ustedes son comunicadores y pueden verificarlo directamente, no porque yo se lo diga. Aquí han aparecido situaciones donde un director médico responsable de un hospital ha sancionado o suspendido y hasta a veces hasta cancelado a algún médico por incumplimiento. Y luego las autoridades lo desautorizan y a veces lo desautorizan públicamente. Entonces, ¿cómo puede funcionar un sistema en esas condiciones? Esa es la pregunta. ¿Y hasta cuándo nosotros los dominicanos que pagamos nuestros impuestos vamos a seguir aceptando eso como una situación regular? El Plandes, que es un documento oficial y que se puso en circulación incluso con la presencia del presidente de la República, dice esas cosas y nadie le ha dado importancia a eso, salvo nosotros y 2 o 3 personas más. Entonces, ¿cómo es posible que estemos construyendo un país sobre la base de tanta injusticia y de tanta inequidad? Pasando a otro tema, el tema de las pensiones. Eso, el proyecto de modificación de la seguridad social, realmente lo trata correctamente. No. Porque he escuchado algunas voces que señalan que están planteando los legisladores como volver al sistema de reparto. Exactamente. Mira, ese proyecto, lamentablemente, después de 2 años de esfuerzo, cayó en el limbo. Está natimuerto. ¿Por qué? Porque pretende una serie de cambios irrealizables totalmente en la República Dominicana y plantea cosas totalmente insostenibles. Entonces, el mismo proyecto se cayó por sí mismo. Fíjate que desde que se introdujo, a la semana ya nadie ha vuelto a hablar de eso, excepto nosotros que hicimos una serie de análisis para demostrar la insostenibilidad y la infuncionalidad de las propuestas que se están haciendo en materia de pensiones. Aprovecho para decirte, Ramón y Jacqueline, que nosotros como fundación, y dada la experiencia que se supone que yo tengo en el tema, porque yo fui quien hizo ese sistema y esos cálculos, Y fuiste el primer nosotros gerente. tenemos una propuesta que va a resolver todos los problemas que tiene el sistema actual de pensiones. Yo quiero que la gente sepa que nosotros como fundación y yo como Arismendi Díaz Santana
soy el más inconforme con el planteamiento que tiene la ley en relación al sistema de pensiones. Porque la práctica ha demostrado que se ha superado la situación y que no se va a garantizar de ninguna manera pensiones dignas y adecuadas a la población, a menos que se cambie el sistema y se introduzcan los cambios necesarios para que funcione realmente. Y en eso estamos trabajando nosotros. Espero que algún sector, además de ustedes, comunicadores, nos den la oportunidad de poder explicarle al país en qué consisten esas reformas del sistema para garantizar un retiro digno a toda la población dominicana. Vamos a una breve pausa, Arismendi. Nos quedan todavía muchos temas dentro de esto mismo de la salud y de las pensiones. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Arismendi Díaz Santana, economista, exgerente de la Seguridad Social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Muchas preguntas, señor Arismendi. Lo primero es que a nivel local y a nivel mundial la población va envejeciendo y hay más personas longevas, por tanto hay más expectativas de vida, por tanto más pensiones que pagar. El tema es la sostenibilidad de eso en el tiempo, en este país y en cualquier país del mundo. Y lo segundo que quería preguntarle era que usted decía que sería bueno hablar de cuáles reformas necesita el sistema para garantizar un retiro digno. Así es. Nosotros tenemos que tomar conciencia. Mira, aquí falta una cultura mínima previsional. En ninguna parte del sistema educativo, ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los teenagers, ni a los profesionales se le habla de su retiro. Y se le incentiva a estimular el ahorro. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema en que no le conviene mucho el ahorro, lo que le conviene es el consumismo. Y tú compras un celular y a los 6 meses te están diciendo que tienes que cambiarlo por otro mejor. Y tú compras un carro, a los 2 años te están diciendo que tienes que cambiar ese carro porque hay otro más avanzado, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te llevas de ese ritmo de vida, nunca vas a poder ahorrar, ni vas a apreciar lo que es el ahorro. Eso en lo personal. En lo institucional, el problema, Jacqueline, ya tú lo dijiste en tu introducción, el mundo va hacia un proceso de longevidad creciente. Las estadísticas mundiales indican que por cada década que transcurre se agregan 2.5 años de vida. ¡Uepa! Ya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando España comenzó su seguridad social en el 1919, hace ya más de 100 años, solamente el 30% de la población llegaba a 60 años. Entonces cualquier sistema era relativamente rentable y funcionaba. Hoy el 60% de la población pasa de 60 años y el 30% de esa población pasa de 90 años. Ay, padre. Tanto es así, Jacqueline, que es famosa una expresión de un primer ministro japonés que dijo que los japoneses tenían que morirse. Porque déjame decirte que el Japón es el país del mundo con la más alta longevidad. Y para no irnos más lejos, una de las candidatas o de las asesoras fundamentales de Milei en Argentina, que también Argentina tiene bastante longevidad, por razones que todos conocemos, también se pronunció en ese mismo sentido, que los viejos debían morir. Ay, Dios. Entonces, si estamos llegando a esos extremos, por lo menos tenemos que reconocer que todos los sistemas, oye bien Ramón, desde los sistemas de reparto hasta los sistemas de capitalización individual, tienen que replantearse completamente a la luz de la realidad que ha señalado Jacqueline. Hay más viejos que duran más años, que requieren más medicamentos, que requieren mejores alimentos para poder mantenerse. Y eso tiene un costo que los sistemas de pensiones de hace 30, 40 años no previeron. Entonces hay que revisar todo eso. El problema es que los políticos tienen que decirle a la población que tienen que aumentar la cotización. Y ese costo político, muchos políticos no quieren asumirlo. ¿Y cuánto hay que subir la cotización? Porque ya de por sí uno oye el grito de los empresarios de que el aporte, eso les representa una carga laboral, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, pero ¿cuánto le representa la carga laboral social al país si la gran mayoría de la población llega a 60, 65 años y no tiene nada? Hay un compromiso del Estado Dominicano y de prácticamente todos los estados, tú lo sabes, de luchar de una manera efectiva y sostenida contra la pobreza y la indigencia. Y esa pobreza e indigencia se manifiesta más fuertemente en los envejecientes. Entonces, ahora el problema está en que antes se pensaba que el Estado podía poner dinero para completar la pensión de los trabajadores asalariados. ¿Por qué? Porque en el concepto de seguro social los únicos que tenían derecho eran los asalariados. Pero en el nuevo concepto de la seguridad social, ahora la protección social es un derecho humano y por lo tanto no solo los viejos asalariados, sino los viejos que no son asalariados, los viejos que son indigentes, los viejos que son pobres y los viejos que trabajaron por cuenta propia, también tienen derecho a una protección del Estado. En consecuencia, el reto previsional es muy grande en el mundo. Por eso yo te puedo decir a ti, y ahí están las estadísticas, no hay en este momento ni siquiera 5 estados en el mundo de los 195 que hay que tengan su problema de pensiones resuelto para las próximas 2 o 3 décadas. Y entonces Es necesario una revisión, porque, Jacqueline, lo que se dedica al futuro, cuando uno se retire, no puede ser lo que sobra en un mundo consumista. Nosotros tenemos que asumir que dentro de la canasta familiar, vamos a decir así, hay que poner un componente que es ahorro. sí, pero ¿sustentado en quién tiene que estar esa responsabilidad, don Arismendi? ¿En el cotizante o en el empleador? ¿O en el sistema en sentido general? En el sistema en sentido general, eso tiene que partir del Estado. Pero ¿quién pone qué? ¿Y quién garantiza qué? Ponte a pensar, Jacqueline, tú que eres comunicador y que tienes buena memoria, ¿cuándo tú has visto que se le ha estado hablando a la población de la necesidad de prepararse para ese momento tan difícil y tan interesante que es el retiro? ¿A quién se le está hablando de eso? A nadie. Entonces, estamos contribuyendo a acumular un problema que de todas formas se va a imponer. Porque, Ramón, el desarrollo tecnológico y el avance sostenido de la ciencia médica dan como resultado que antes, a los 55 años, una persona era calificada de anciana. Hoy, a los 85 años, todavía no se atreven a decirle que es anciana. Estamos hablando de 30 años más. ¿Y cómo financiar, cómo sostener a esa persona durante 30 años más si lo que está aportando y lo que el sistema le está diciendo que haga es poner simplemente lo que sobre? Después de consumir todos los celulares, cambiar todos los vehículos, cambiar una serie de cosas, hacer muchísimos lujos, muchas festividades, sin preocuparse en ahorrar. Ahorrar individualmente y ahorrar colectivamente. Mira, todos los sistemas de pensiones, todos en el mundo, están planteando ahora de un problema de pilares. Uno hablan de un pilar básico que es, por ejemplo, de capitalización individual, que es el sistema nuestro. O de reparto, que el sistema de capitalización individual es el nuestro, el básico. Pero todos están hablando de estimular, incluso con exenciones fiscales, el ahorro individual, porque en todas partes del mundo se está demostrando que con el crecimiento de la longevidad, ni siquiera los planes más generosos van a ser suficientes para garantizarle a esas personas mayores un retiro digno. Entonces ahora se está hablando de que tú vas a recibir una pensión y de que al mismo tiempo tienes que tener una cuenta de ahorro para el retiro, para que complemente esa pensión. ¿Qué significa? Que la pensión no va a ser suficiente. Eso es lo que significa. Y te lo estoy poniendo los ejemplos de España, de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, de Finlandia, de Suecia. Que ahí es la gravedad que los que trabajan son menos. Exactamente. Ese es otro problema. Déjeme ver si lo puedo explicar gráficamente. Antes, la pirámide ocupacional poblacional era así. Aquí estaban todos los niños, los jóvenes, y allá arriba unos cuantos viejitos. Ahora resulta que se ha ido reduciendo la base, cada vez hay menos niños, cada vez hay menos crecimiento, se ha ido ensanchando la barriga y arriba sigue creciendo.
O sea que ahora en este momento, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Es como una pirámide invertida. Es una pirámide invertida, lo que dicen los técnicos. En este momento, por ejemplo, hay países de Europa en donde solo hay 2 trabajadores por un pensionado. Y antes eran 15 o 20 trabajadores por un pensionado. Y esos que tramas son los que sostienen el Y esos sistema. son los problemas que está generando esta situación. Finalmente, una pregunta puntual con las AFP, Arismendi. Sí, ya en nuestro país comenzaron las empresas a emitir acciones, que es una gran cosa. Ya vimos una empresa y hay un banco también que lo hizo. ¿Tú crees correcto que las AFP inviertan en acciones? Sí, eso está previsto en la ley. Pero es importante que los amigos entiendan lo siguiente, no es en cualquier tipo de empresa. La ley dice muy claramente, con todo lujo de detalle, y el reglamento correspondiente lo refuerza, que esas empresas tienen que transparentar totalmente sus operaciones. Por eso es que solamente hay 2 en este momento. Porque tú sabes que la mayoría de las empresas, incluso las empresas muy grandes... Tienen 3 contabilidades. No solo que tienen 3 contabilidades, sino una administración familiar y decisiones de orden familiar. Nada de eso es posible. Por ejemplo, una empresa que califique para invertir fondos de pensiones tiene que publicar su estado financiero como ocurre en los Estados Unidos y ocurre en otros países. Y esos estados financieros tienen que estar avalados por empresas especializadas que dicen que son correctos. Pero además de eso se publican y cualquiera como tú, comunicador, como yo, especialista, como quien sea, puede tener acceso a esa información y dar su opinión sobre la misma. Además de que tiene que hacerlo la Superintendencia de Pensiones y tiene que hacerlo el Consejo de la Seguridad Social. De modo que fíjate cómo es verdad que ahora se puede invertir recursos de la seguridad social en empresas que califiquen, es verdad, porque eso permite diversificar la canasta de inversión. Pero también es verdad que eso es a costa de que tengan que transparentar la forma de administración y los recursos que están manejando y los resultados obtenidos. Arismendi, solamente me resta agradecerte. Yo soy el que tengo que tu aquiescencia a ustedes. a siempre tratar estos temas que son tan importantes, que ojalá te hagan caso. Ojalá los legisladores, los presidentes, y te llamen. No, nos hagan caso, porque yo lo estoy incluyendo. No, porque ustedes. lo que yo me temo que de aquí a unos años, cuando la gente empieza a pensionarse con un 10% del salario y un 20%, entonces ahí es que va a venir el problema. Yo he señalado eso muchas veces, dicho sea de paso, incluso se lo he señalado a las altas autoridades de este país y están conscientes de eso. Yo espero que se creen las condiciones políticas y sociales para que en un momento determinado, sobre todo con la insistencia que nosotros y que muchos de ustedes están haciendo en estos temas, se creen las condiciones para dar algún paso hacia adelante. Porque sería una irresponsabilidad que nosotros esperáramos el 2030, cuando no 10.000, como yo le dije a un funcionario, no 5 o 6.000 cañeros van a hacer un piquete frente al Palacio Nacional, sino que 50 o 60.000 personas en un año se van a retirar con una pensión de 13 o 40%. ¿Y tú crees que esa gente se va a quedar callada? Aquí viene una situación de que se va a poner en peligro la gobernanza, por lo menos del sistema social, Arismendi, si no se toman cambios a tiempo. muchísimas gracias, Arismendi. Igualmente, Ramón. Muchas igualmente, gracias. Jacqueline. Nos vamos a comerciales, nos queda una entrevista con Felipe Debrán, que es un artista cristiano que va a dar un concierto mañana sábado. Si estás fuera de tu